Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Con el Lente en Latinoamérica. Soy Adriana Camisar y asesoro a Benebrito Internacional en asuntos latinoamericanos y de las Naciones Unidas desde hace muchos años. Y soy también la directora ejecutiva del Israel Innovation Network o ILAN. Generalmente en estas entrevistas siempre me acompaña mi colega Eduardo Kohn, el director de Benebrit Internacional para toda América Latina y un gran conocedor de la región. Pero hoy haremos un programa diferente porque yo entrevistaré a Eduardo en esta ocasión sobre la situación del antisemitismo en Uruguay, que es su tierra. Eduardo ha sido una figura clave en el monitoreo, el análisis y la lucha contra el antisemitismo en toda América Latina. Y su mirada es muy importante, no solamente para entender este fenómeno, sino para evaluar cuáles deberían ser las respuestas de la sociedad y de las autoridades gubernamentales frente a este problema. Uruguay es una de las democracias más sólidas de América Latina y en general ha tenido niveles de antisemitismo bajos si se lo compara con otros países de América Latina. Sin embargo, recientemente ha habido un incremento significativo del antisemitismo que se puede ver principalmente en las plataformas digitales, pero también en otros ámbitos, en eventos públicos, en discursos políticos e incluso en la academia, lo que resulta particularmente preocupante. Gracias, Eduardo, por aceptar ser el entrevistado en esta ocasión. Y a mí me gustaría empezar por preguntarte, ¿cuáles han sido, en tu opinión, los incidentes de violencia antisemita más graves en la historia de tu país? Bueno, gracias por la presentación, gracias Adriana, un placer de tener esta charla. Creo que lo mejor es tener un punto histórico de referencia para no hacer una historia de un siglo. Y el punto histórico me parece cuando retorna la democracia en el Uruguay luego de la dictadura entre el 73 y 75, y 85, perdón, y decir que el 21 de octubre el año 1987, un activista nazi que además tenía una bandera en el frente de su casa, una bandera nazi durante 6 meses sin que nadie lo observara, salió a la calle decidido a cometer homicidios y cometió 2. Uno a Fabián Lasowski, comerciante judío, otro a un funcionario del Canal 4 de televisión, Luis Delfino Sico. Hirió a Horacio Scheck, dueño copropietario de Canal 12 y el diario El País, el diario más importante del Uruguay, e intentó asesinar a José Jerosolimsky. No pudo, el director y fundador del Semanario Hebreo, cuya hija entrevistamos hace poco, que sigue en el camino de su padre dirigiendo el semanario. Eso marcó una pauta de extrema derecha, pero hace 9 años, en el 8 de marzo de 2016, pasó algo igual y diferente. ¿Por qué digo igual y diferente? Porque Paladino fue declarado inimputable, vergonzoso, pero fue así. Pero pasó 25 años en prisión, aunque hoy esté libre. Mientras que hace 9 años David Fremt, un comerciante muy conocido en la ciudad de Paysandú, a 500 kilómetros de Montevideo, dueño de una tienda muy popular que se llama La Popular, sigue existiendo, fue víctima de un asesinato por un señor de apellido Peralta que se hacía llamar Abdullah Omar, porque estaba convertido al islamismo, era notorio, era docente de primaria, nadie dijo nada y recién se dieron cuenta de la gravedad del problema cuando cometió el acto terrorista de asesinar a Fremt y casi a su hijo, que trató de defender al padre, se llevó varias cuchilladas pero no logró matarlo, intentó huir, fue atrapado rápidamente. Fue declarado, otra vez la misma historia, inimputable, a pesar de que fue un crimen premeditado. Sin embargo, fue insistentemente declarado inimputable y a los 8 años, o sea, el año pasado, fue liberado. Hoy el asesino de Fremt, a 9 años, está en la calle, está libre y es un peligro para toda la sociedad, pero es inimputable, de acuerdo a los fallos de la justicia. Esas son 2 marcas
muy graves para la historia, que es la pregunta tuya, porque el crimen del odio, el asesinato por ser judío, el terrorismo, más la violencia de que los asesinos estén libres, porque están libres, y que además está considerado peligroso porque pasó 8 años, sigue siendo una persona joven, las pruebas indican que no ha cambiado su manera de pensar, no parece nada inimputable. Esa es la violencia máxima atendida en una forma muy liviana. Nosotros en Uruguay, las instituciones y en general, todos en Uruguay acatamos como corresponde la división de poderes. Tú hablaste de una democracia ejemplar, así es, y entonces consideramos que el fallo de la justicia hay que acatarlo, pero no por eso tenemos prohibido comentarlo. Y lo hemos hecho y la verdad hemos tenido una recepción muy atendible de parte de las autoridades, pero es cosa juzgada. El hecho es que es cosa juzgada. Y eso es un peligro también que las democracias enfrentan y la democracia uruguaya enfrenta. Acá no había inimputabilidad, acá había un crimen premeditado y ahora hay alguien suelto cuyo objetivo es terrorismo y antisemitismo, porque así lo ha expresado. Creo que son marcas muy fuertes porque en América Latina puede haber países con muchísimo más antisemitismo, quizá que Uruguay en la historia, hablo en la historia, pero dos muertes en las últimas décadas es difícil encontrar. Esa es una marca muy dura para un país pequeño pero democrático. La verdad que sí, Eduardo, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que fue, cómo reaccionó la gente en general, no solo el gobierno, sino ante este crimen? ¿Realmente se consideró un crimen antisemita, un crimen de odio, o lo vieron como un crimen más, no le dieron la suficiente importancia y relevancia a lo que pasó? En lo inmediato cuando se cometió el crimen, la ciudad de Paysandú salió toda a la calle, fue realmente conmovedor. Eh, y la verdad que la Beneibrit y la comunidad mazortí en Uruguay, 2 años después comenzamos una vez por año, cuando es la fecha, a hacer un acto de conmemoración, simplemente para tener memoria y para pedir por convivencia. Esos son los titulares, digamos, de los eventos. Y la clase política ha asistido a tal punto que al último asistió el presidente de la República también, que ya había asistido como en otros cargos anteriormente. Pero además de la clase política, digamos, los sectores democráticos han tenido una reacción fuerte, pero no lo suficientemente fuerte, por lo menos no ha tenido la fortaleza necesaria, como para que, uno, hay un asesino que está libre, y segundo, no se aumentara el antisemitismo, como lo vamos a ver seguramente ahora después. Por lo tanto, la respuesta es sí, pero. O sea, el shock, pero después del shock, la que está con los temores del caso, primero que nada, es la familia y la comunidad judía, lógicamente. Si hay alguien que quiere matar judíos y está suelto, tiene la preocupación. El resto, no estoy tan seguro. Es tremendo, ¿no? No solo por la seguridad, sino, como dices, y tú tienes mucha más experiencia en esto, cuando la respuesta es tan frágil, el problema es que la gente se siente empoderada, ¿no? Los antisemitas como que esto es algo que se puede hacer, ¿no? Que se puede Sí, repetir. sí, porque Ese, además los hechos posteriores de antisemitismo, no hablo de crimen ni nada, pero los hechos posteriores que hemos tenido de antisemitismo demuestran ese empoderamiento, sin ninguna duda, desde el punto de vista político, de las redes, todo lo que tú dijiste en la introducción. Eduardo, ¿y crees que ha habido un incremento considerable del antisemitismo, sobre todo a partir de la masacre del 7 de octubre del 2023 en Israel? Bueno, no somos la excepción en el mundo, sino diría todo lo contrario. Somos parte de la regla y no somos la mejor parte de la regla, sin duda tampoco. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a las investigaciones hechas seriamente, el mayor porcentaje de antisemitismo en la red social que ahora se llama X en América Latina, el mayor porcentaje en América Latina en Twitter o el ex Twitter, lo tiene desgraciadamente Uruguay. Después del 7 de octubre ha ido en ascenso, pensamos que podía decrecer en el 24 y aumentó,
pensamos que podía decrecer en el 25, ya llevamos más de 3 meses y un poco más, y no decrece. Eso es digamos, es un signo realmente muy alarmante. Por supuesto que todo tipo de antisemitismo en la red, pero fundamentalmente el que habla de los viejos protocolos de los sabios de Sion, el complot mundial, eh, digamos, el complot, digamos, los antivacunas con el tema de las vacunas, etcétera, pero además, por el tema de la guerra, un odio muy profundo, y bueno, eso lo demuestran los porcentajes. Después hay hechos que se fueron concatenando. Yo no voy a dar todos porque estamos en un reportaje, pero voy a mencionar 3 o 4 que me parecen elementales. El 8 de marzo, no de este año, del año pasado, Día Internacional de la Mujer, generalmente hay una manifestación muy, muy grande. Uno de los grupos hizo una manifestación saliendo a mostrar una especie de muñeco en forma de calabaza, cuando en realidad era la forma del rostro que los nazis ponían en Der Stürmer, del judío, con la nariz, etcétera, pero eso no les alcanzó, le pusieron una estrella de David en la frente y algunos carteles muy violentos contra Israel. Se hizo la denuncia y la justicia consideró que era una muestra de arte y de libre expresión y desechó la causa 2 veces. 2 veces. Increíble. Por lo tanto, consideramos que sí, que ese fue un hecho grave, capaz que fue mucho más grave por la decisión que tomó la fiscal y la juez del caso, no una, repito, sino 2 veces porque hubo apelación. Estuvo en Uruguay a mediados del año pasado un profesor que nació en Uruguay, pero que hizo allí hace más de 40 años, uruguayo, que viene regularmente acá a dar clases sobre sociología, que es su especialidad. Está recibido en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Alberto Spectorowski. Obviamente también tiene está graduado en temas de política contemporánea, porque él además actuó en política, fue secretario de Shlomo Ben-Ami en su época, etcétera, estuvo en negociaciones de paz, o sea, tiene varias especialidades. Pero Uruguay vino a dar temas de sociología, nada que ver con el tema de lo que pasaba políticamente en el Medio Oriente. Sin embargo, el gremio de estudiantes, que forma parte de un gremio estudiantil mayor, la Federación de Estudiantes Universitarios, que desde el primer día, desde el 7 de octubre, ya consideró que la culpa del ataque no era de Hamás, sino de Israel. Bueno, el gremio lo canceló y la facultad, o sea, el decano, o se asustó o estaba de acuerdo, todavía no nos queda claro, pero el tema que debido al escándalo público que eso provocó en Uruguay, realmente la academia sintió que era un escándalo, que cancelar un profesor era un hecho grave y mucho más por ser judío. Entonces se pidió disculpas, y yo no sé hasta dónde aceptarlas, porque al final nadie se enteró si dio las clases o no, las dio y prácticamente no asistió nadie. El objetivo del grupo estudiantil se dio y se dio el escándalo en contra, porque no se habló de que se canceló a un judío un acto antisemita, se habló del tema de lo que pasaba en el Medio Oriente, que era probablemente el objetivo. La directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de ese momento, hoy cambió el gobierno, es otra, Mariana Weinstein, una formidable directora de teatro con una carrera extraordinaria, fue agraviada por judía en Instagram con un insulto soez por un profesor de Bellas Artes grado 5 de la facultad, que cuando fue llevado a la justicia pidió disculpas porque dijo que tuvo un mal día. Nosotros creímos que menos mal que no tuvo un mal día como Peralta, porque Peralta capaz que también hubiera dicho que tuvo un mal día y asesinó a French. Bueno, él no asesinó a nadie, así que le dejaron que barriera las calles 6 meses y con eso cumpliera su pena. Eso fue lo que la justicia resolvió sobre ese agravio, lo que demostró que agraviar era posible. Simplemente eso, el fallo lo que demostró: podés agraviar. La pena no va a ser muy grave, si no te gusta esa pena, bueno, pero tampoco vamos más allá. Y después hubo 2 o 3 hechos bastante más penosos, muchas manifestaciones de la Unión de Sindicatos del Uruguay. Todas están contestes con la política de Hamás, todas apoyan la política de Hamás desde el 7 de octubre, no desde el 15, del 20, 25 o de octubre o desde el año pasado, no, todas. Todas consideraron que Israel era genocida mucho antes que Sudáfrica presentara la petición en la Corte Internacional.
Eso no generó violencia, pero incitó a la violencia, y no generó violencia porque Uruguay, por ahora y por suerte, sigue siendo una democracia fuerte, como tú dijiste. Pero cuando llegamos a febrero de este año, en el carnaval se atacó a la comunidad judía 3 veces. El carnaval es muy importante en Uruguay. Hay miles y miles de personas todas las noches en lo que se llama el Teatro de Verano, ahí caben más de 6.000. Es una manifestación cultural gigantesca en Uruguay, dura casi 3 meses. Y tres grupos distintos, uno decidió poner en escena El Mercader de Venecia. Consideró que era un buen momento para hablar de Shylock. Nuestra reacción no fue menor. Eh, Siempre salieron porque estamos en contra de la libertad de expresión, lo cual es falso. Ese fue el primer hecho. Después siguieron 2 hechos más. Un otro conjunto consideró de que en Medio Oriente se estaba cometiendo genocidio a cielo abierto. Las víctimas judías no existieron, no existió el 7 de octubre, no hay 1.000 huérfanos judíos, niños judíos, nada. Y lo último, lo que decidió hacer el tercer conjunto es decir, no entiende cómo en el mundo hay tantos judíos fascistas. En realidad, nada más fascista que decir eso, y nada más fascista que alguien que cree que es de extrema izquierda, como ese conjunto, y cree que todos los demás son el lado contrario. En realidad son los dos lo mismo, porque las dos extremas tienen un mismo amigo: odiar a los judíos. Paro acá con los ejemplos, podría decir muchos más, pero esto demuestra una sociedad que tiene una gran parte de ella muy enferma, y muy enferma de antisemitismo. La verdad que es muy preocupante lo que cuentas, Eduardo, ¿no? Y la falta de reacción por parte de la justicia, por parte de autoridades de las universidades, cuando estos acontecimientos ocurren, es definitivamente muy preocupante, Te sobre todo en digo un que país que la academia, en una porción muy importante, desde hace meses y meses y meses, que no hace otra cosa, parece que la investigación pasó a segundo plano, no hace otra cosa que agredir y agredir y agredir e insistir con el tema de genocidio, que uno presupondría que un académico, por lo menos, aunque no lo sepa, iría a los libros y estudiaría la definición del término, y si la estudiaría, vería que sí hubo un intento de genocidio por Hamás el 7 de octubre, y que lo que ellos acusan de genocidio es falso. Lamentablemente no están a la altura de las circunstancias, y de vuelta es una porción grande. Es una porción grande porque son sectores de la extrema izquierda que están en la academia, como están en los sindicatos, como están en partidos políticos. y es como dices, Eduardo, Israel está siendo acusado de cometer genocidio por defenderse de un enemigo que es claramente genocida. Es una inversión terminológica, moral, terrible, y que venga de la academia es muy, muy llamativo, peligroso. Yo quería preguntarte, ¿cómo evaluarías la posición del actual gobierno con respecto a todos estos temas? En tanto gobierno, hay que decir que lleva 30 días de gestión, o sea, es un periodo escaso. Sin embargo, ya hubo varias señales. En primer término, el presidente de la República, Yamandu Orsi, el actual presidente de la República, antes de ser elegido presidente, junto con todos los que eran candidatos a la presidencia, firmó en la Universidad Ort un documento de condena al antisemitismo. Y las señales que ha dado en este mes, las señales que ha dado en este mes, corroboran lo que él hizo. Él asistió al acto de conmemoración por 9 años del asesinato de David Fremd, y a la prensa hizo declaraciones muy severas al respecto, señalando además lo que él pensaba cuando era intendente. En Uruguay se llama intendente, en Argentina creo que tienen otros nombres, pero intendente es el jefe de gobierno de una provincia, acá le llamamos departamento. Fue intendente de Canelones, reelecto 10 años, y él era intendente de Canelones cuando asesinaron a Fremd, pero el cementerio judío queda en Canelones. Y él fue al entierro, conoció a la familia y sintió ese golpe brutal de antisemitismo, y eso lo manifestó a la prensa con claridad. Pero 3 días o 4
capaz que 5. No, de miércoles a lunes, 5 días, tengo que aprender a contar. 5 días después se hizo en la Catedral Metropolitana algo que se había hecho en anteriores ocasiones, que fue un acto ecuménico, un pastor evangélico, el cardenal, que Uruguay tiene un cardenal, pero además estaba el arzobispo de Montevideo, y en este caso el rabino de la comunidad mazortí, hicieron un acto ecuménico con frases religiosas, sí, pero no un acto religioso, por el bienestar de la nación, algo que hacemos además en la sinagoga normalmente, y por la aventura del nuevo gobierno para el bien del Uruguay. O sea, un acto no necesariamente religioso, aunque el lugar donde se estaba era la Catedral Metropolitana de Montevideo, que es la catedral más importante. El presidente de la República asistió y asistieron miembros de su gabinete. Y a pesar de que hubo alguna discusión, porque en Uruguay se discute mucho, que el tema de la laicidad, que un presidente no debe ir a ningún lado que sea religión, etcétera, en ejercicio de su cargo, es un tema que tiene más de 100 años, no vale la pena insistir mucho. El presidente sí respondió, y respondió con contundencia al respecto, y eso volvió a demostrar de que está dispuesto a jugarse por esa convivencia y a jugarse de acuerdo a su propio historial. Y después en la tercera señal, también la ha dado las señales la Cancillería y el Ministerio del Interior. Uruguay abrió bajo el gobierno anterior una oficina tecnológica, absolutamente tecnológica, no política, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Lo abrió la Agencia Nacional de Innovación de Uruguay para que emprendedores uruguayos puedan ir, mejorar, tener becas, aprender. Es decir, es para beneficio más de Uruguay. Israel lo hace con gusto por la relación entre Uruguay e Israel. Y fue contundente el presidente antes de ser electo en reunión con Benebrit, de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si se trata de un tema tecnológico, Uruguay está dispuesto a tener oficinas tecnológicas o intercambios tecnológicos y científicos con el país que sea del mundo. No tiene absolutamente, va a hacer ninguna distinción y no va a entrar la política en ello, y en eso va a ser contundente. Sin embargo, ha sido muy presionado por su propio partido, por la academia violenta, ya con violencia por parte de la academia, una violencia verbal insólita, y esta semana tuvo que asistir el canciller a la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento por varios motivos que le querían preguntar, le preguntaron sobre esto y dijo, esto es tema laudado. Y es una señal positiva, contundente, firme, pero también es una señal alentadora. No para la parte política. Sabemos que en la parte política Uruguay tiene una posición este gobierno tiene una posición alineada con las Naciones Unidas, pero no ha hecho ninguna declaración en este mes que tenga que ver con lo que está pasando actualmente en la guerra, que no sea la de que Uruguay pretende que la ayuda humanitaria fluya, pretende que haya un alto al fuego y pretende que se creen dos estados. Bueno, si eso es ilusorio o no es ilusorio, en un comunicado de una Cancillería no está para juzgar. Pero si esa es la posición, y eso es lo que declaró esta misma semana el Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, la señal como gobierno son esas. No las califico, digo, son señales que confirman lo que el presidente de la República dijo antes. No hablo del canciller porque estas decisiones, si bien las emite la Cancillería, está la opinión ahí del presidente, y en ese caso hay que ser honesto y concreto. ¿Qué va a pasar el mes que viene? Ni tú ni yo sabemos, y el año que viene menos. Probablemente nadie lo sepa porque el mundo cambia todos los días. Pero esto es lo que ha pasado en este mes y hay que tener la honestidad intelectual de decirlo. Bueno, ese es bastante alentador que no haya un apoyo explícito del gobierno hacia actitudes antisemitas o actitudes políticas que crucen las líneas del antisemitismo, ¿no? Pero No yo ha quería tenido las presiones obviamente regionales. Te podrás imaginar que ascendiendo un gobierno de izquierda y habiendo estado en la asunción del mando acá, presidentes como Petro, Boric, Lula, y no sigo nombrando para no hacer perder el tiempo a nadie, las presiones están. Las presiones están, seguramente van a seguir estando en Naciones Unidas y todo, pero en cosas que son bastante claras, como el tema de la oficina en Jerusalén, esa es la postura, y además en el tema del conflicto también, del conflicto esta semana.
De manera que, insisto, podrá cambiar o no, lo diremos en el momento, y si cambia y tenemos que discrepar, discreparemos públicamente como siempre lo ha hecho Beneibrit y lo hemos hecho nosotros. Hoy tenemos que decir del gobierno, no del partido, del gobierno, tenemos que decir lo que está pasando. Y es esto. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta referente al partido del presidente, que es el Otra Frente historia. Amplio, porque hace pocos días hubo un comunicado que responsabilizaba fuertemente a Israel por la situación actual en Gaza, es decir, por la suspensión del alto al fuego, lo que a mí me resultó bastante llamativo, porque, digamos, es de público conocimiento que Israel tuvo que suspender el alto al fuego porque jamás incumplió con el compromiso de liberar a los rehenes, se apropió indebidamente de la ayuda humanitaria, aprovechó el cese al fuego para reclutar más terroristas, etcétera, lo que sabemos, ¿no? De esta organización Exacto. terrorista tan cruel y brutal. Y mi pregunta va hacia esto. Desde hace varios días hay manifestaciones en contra de Hamas en Gaza, algo muy interesante porque no había pasado hasta ahora. Esta vez son los mismos gazatíes los que se están pronunciando en contra del terror instaurado por Hamas, en contra del secuestro de civiles israelíes y sobre todo en contra de la utilización de palestinos como escudos humanos en este conflicto, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿ha habido algún pronunciamiento, ya sea del gobierno o del Frente Amplio como partido, con respecto a esto? Bueno, del gobierno acabo de decirlo, no lo voy a repetir. El Frente Amplio tiene distintos organismos. Uno de ellos es el Secretariado Ejecutivo, que es la parte política, están todos los partidos ahí representados. Es muy difícil explicarle, incluso explicarnos a nosotros mismos como uruguayos, pero los uruguayos ya lo entendimos después de 50 años. Pero es muy difícil explicarle a alguien cómo, digamos, el partido del gobierno, porque el Frente Amplio es una coalición de partidos, es cierto, Partido Comunista, Partido Socialista, otros con otros nombres, etcétera. Pero cómo el partido del gobierno, que está representado en un secretariado ejecutivo que manifiesta la opinión de los partidos, cómo el partido de gobierno puede actuar en forma casi hasta opuesta al gobierno. Ayer, precisamente, el canciller, cuando fue preguntado sobre el tema de la oficina en Jerusalén por los periodistas, y le dijeron, bueno, pero el secretariado ejecutivo dijo otra cosa, y dijo, el partido puede decir lo que cualquier partido puede decir, este es un país libre y que diga lo que diga, nosotros estamos gobernando. Eso es una filosofía que manejó mucho el Frente Amplio con las dos presidencias del doctor Tabaré Vázquez. Y por eso las relaciones entre Uruguay e Israel durante las dos presidencias del doctor Tabaré Vázquez tuvieron este signo. Hubo muchas discrepancias, pero tuvieron estas señales, estos signos. El doctor Vázquez visitó oficialmente a Israel en su aniversario de independencia, visita oficial de Estado, en un año en que no había muchas visitas latinoamericanas, porque la mayoría de los gobiernos eran de izquierda. Eso no se dio durante el gobierno de José Mujica. Durante el gobierno de José Mujica, el secretariado ejecutivo opinaba, como ahora voy a decir, y probablemente Mujica opinaba peor. Entonces, parecía todo muy claro, era todo lo mismo. Bueno, ahora lo que pasa es que la gente se olvida muy rápido con esto de los teléfonos celulares y los mensajes. En 15 segundos la gente se olvida de lo anterior. Pero se olvidaron de que hubo gobiernos del Frente Amplio, como acabo de decir, que hacían esa división. Una cosa es gobernar y otra cosa es opinar de política por encima de lo que el país necesita por sus intereses generales. Además, cuando se gobierna, y eso lo decía Vázquez, y evidentemente parecería que es la posición que tuvo esta semana el gobierno, se gobierna para todos, no para un partido, por más que sea el partido que lo apoya o no, habrá que verlo, en el Parlamento, etcétera. El secretariado ejecutivo no es ignorante, obviamente, es agresivo, porque el 23 de octubre del 2023, Israel todavía estaba contando los cadáveres. Israel todavía no estaba seguro si habían 251 secuestrados o no sé cuántos más. Israel todavía había apenas empezado a ejercer su derecho a la defensa. Y el 23 de octubre de 2023, el secretariado ejecutivo del Frente Amplio usó antes que Sudáfrica la palabra barbarie, masacre, genocidio.
No estaba en el gobierno, obviamente. Y ahora vuelve a hacerlo a pesar de que forma parte del gobierno, es el partido del gobierno. Pero yo no me olvido, ni nadie se olvida, que esto ya empezó al principio. Por supuesto, ellos tampoco se olvidan. Ahora, lo que dijo el gobierno yo ya lo comenté, pero el secretariado ejecutivo dice dos o tres cosas que creo que hay que remarcarlas. Acá en Uruguay se ha remarcado todo el comunicado, que es larguísimo, insultante, agraviante, equipara a Israel con Hamás, un vicio mundial realmente aberrante. Después dice que no, dice que Hamás es un movimiento terrorista, pero entonces lo compara con el gobierno de extrema derecha de Israel, sin hacer ningún hincapié en que en Israel se elige al gobierno, le guste o no le guste, se elige al gobierno. Hamás es un movimiento terrorista. Pero hay dos cosas que quiero remarcar, o tres cosas, perdón. Una es la que tú ya dijiste. En el comunicado rechaza que Israel rompiera unilateralmente el fuego el 18 de marzo. ¿Por qué hace eso? Porque el secretariado ejecutivo no dijo ni una palabra sobre todos los civiles israelíes asesinados en Israel y que jamás reivindicó todos esos asesinatos durante todo el periodo del alto al fuego. Porque el secretariado ejecutivo no dijo ni una palabra cuando es notorio que jamás se pudo rearmar, porque a jamás le entraron casi 800 toneladas de combustibles que las tiene en Nuseirat, que las logró revender y que logró más de 300 millones de dólares de ganancia, con lo cual entró camiones por la vía de Egipto, Egipto haciéndose, mirando para el costado, que probablemente tengan las armas que ahora está usando, porque además sigue tirando y sigue bombardeando con sus misiles a Israel. Eso tampoco lo dijo el secretariado ejecutivo. Pero mucho menos habló el secretariado ejecutivo siquiera una vez de las horrorosas entregas de secuestrados. A uno casi lo linchan, otro salió prácticamente en una imagen de la Segunda Guerra Mundial. Nunca jamás dijo una palabra, nunca dijo una palabra de la actitud de la Cruz Roja, nunca dijo cuántos niños israelíes fueron asesinados, nunca dijo una palabra de los vivas. No, Israel rompió el alto al fuego en forma unilateral. Eso es un tema. Pero creo que lo más doloroso y lo más irritante para las personas que incluso del Frente Amplio evidentemente piensan que 2 más 2 es 4 y que hay que razonar, es cuando dice la nueva fase del conflicto, lo leo para no equivocarme, que tuvo un mojón en los crueles atentados terroristas por parte de Hamás el 7 de octubre de 2023, desencadenó una escalada del conflicto que azota a las poblaciones civiles de ambos pueblos de manera muy diferente. Tres barbaridades en la misma frase. Lo del mojón, eso es el mejor, digamos, el peor insulto que pudieron encontrar. Quizá podían encontrar alguna palabrota, alguna suavidad, pero en un comunicado no la quisieron poner. Un mojón. Entonces están justificando todo lo anterior. Entonces no están diciendo que están en contra de Hamás. Y después habla de los crueles atentados. No fue un cruel atentado, fue un pogromo. El mayor atentado contra población civil judía desde la Segunda Guerra Mundial. Y que las poblaciones civiles sufren distinto, todas las poblaciones sufren distinto, pero ninguna deja de sufrir, y no hago que esta es más que la otra, pero ellos sí lo hacen, porque siguen el relato antisemita mundial de la izquierda. Para ellos quemar familias enteras, quemar bebés, ningún problema. Son Tiene una crueles atentados, no, son justificación mucho más, política para eso. Así pero es. sin ninguna duda. Lo que pasa, cuando dicen mojón, entran en el barro, porque si es por comparaciones, en la noche de los cristales, los nazis dijeron que la culpa fue de los judíos y les hicieron pagar 1.000 millones de marcos, aparte de todo lo que le hicieron y lo llevaron a los campos. Así que evidentemente están haciendo una parte de la historia muy fea. Pero hay una más, una línea púrpura, ya no es roja, que cruzaron. Y es cuando dicen Israel es responsable de la extrema gravedad de la situación. Bueno, les quiero decir a todos los que nos están viendo y a ti, que Uruguay, le pese o no le pese al secretariado ejecutivo del Frente Amplio, adoptó la resolución del IRA bajo la presidencia de un presidente del Frente Amplio
el 20 de febrero de 2020, hace 5 años, y una de las definiciones de antisemitismo que Uruguay adoptó, que da el IRA, definiciones no, perdón, ejemplos, es que antisemitismo es aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Y no recuerdo ningún comunicado del Secretariado Ejecutivo sobre los 200.000 ucranianos masacrados, civiles masacrados por Rusia. No recuerdo nada en 15 años de guerra civil de Siria sobre los civiles asesinados. No recuerdo, o capaz que les parece que tiene culpa Estados Unidos de estar bombardeando a los hutíes, pero sin miedo de decir porque es Estados Unidos. Entonces, solo Israel. Cuando se hace eso y cuando se dice lo que se dice, eso es antisemitismo según el IRA, pero se van a tener que poner de acuerdo, porque fue un gobierno Exactamente, del Frente Eduardo. Amplio. Yo precisamente te pregunté lo de las manifestaciones de los gazatíes en este momento y si el Frente Amplio dijo algo, porque al no decir nada sobre eso, te da una idea de que solamente están a favor de los palestinos cuando pueden culpar a Israel. Te das cuenta que no dijeron nada en contra de Hamás con lo que se está dando ahora en Gaza. Ahí está clarísimo el doble estándar y cómo se cruza la línea hacia el Obvio. antisemitismo. Pero hay algo peor acá en Uruguay, que es mejor, peor para lo que dice el Secretariado Ejecutivo. Está poniendo en un brete horrible al gobierno, a su gobierno, porque además de firmar, digamos, de asumir la definición del IRA, Uruguay es observador del IRA, pero desde la administración anterior empezó los trámites para ser miembro pleno, permanente, y este gobierno, y no lo dije antes porque lo quería decir ahora, este gobierno en este mes ya ha decidido que va a seguir los pasos. Entonces, si vas a ser miembro permanente del IRA, no podés ser antisemita. O uno o lo otro, van a tener que decidirse. Y me parece que van a tener problemas para decidirse, porque hay gente que no se va a querer decidir. Y van a hacer ese juego morboso, pero que no nos vamos a callar. Esa es la realidad política. Eso es la respuesta muy larga a esa pregunta que tú me hiciste. Lamento que sea tan larga, pero es realmente relevante porque muestra no solo los hechos de antisemitismo, los asesinatos, los hechos graves, las persecuciones, sino cómo se puede caer en una contradicción producto del odio. Producto del odio. No hay otra cosa que odio acá. Así es, Eduardo, no, al revés, nos sirve mucho conocer toda esta realidad que describes y tu análisis. Y yo quiero preguntarte si a pesar de toda esta situación que nos cuentas, ¿eres optimista con respecto al futuro bienestar de la comunidad judía en Uruguay? Bueno, creo que lo más prudente es ser realista. Se puede ser optimista, se puede ser pesimista, pero eso son estados, sentimientos que pueden ir para arriba o para abajo. Ser realista es un estado más prudente hoy, especialmente con la vertiginosidad mundial actual, ¿no? Hay que reconocer que la comunidad judía habla en voz alta. Beneverita habla siempre en voz alta cuando tiene que decir lo que tenga que decir sobre antisemitismo. Y tiene diálogo, ha tenido diálogo en el periodo digamos, que hay de 3 meses entre un gobierno y otro, ha tenido diálogo con este gobierno, ha tenido diálogo con el propio presidente de la República, con varios ministerios, o sea, el diálogo está porque el gobierno tiene su línea, podemos discrepar o no, en este caso la línea yo ya le he dicho. Hay una parte además muy grande de Uruguay, yo quisiera creer que la mayoría, que es democrática, que escucha y que está firme en la defensa de los derechos de todos y por consiguiente está en contra de la discriminación y el antisemitismo. Eso hay que ser no solo realista, sino optimista de que eso es firme, porque es producto de la educación que ha absorbido toda esa cantidad de gente contra otra educación que evidentemente asumió otra parte. Pero hay algo que también hay que decirlo inevitablemente. Hay extrema derecha en el Parlamento. Eso es algo que la gente, no digo que banalice porque no está banalizado, nadie banaliza acá en Uruguay eso. Pero la extrema derecha llegó al Parlamento. No importa con el título de qué el partido,
un líder, por llamarlo de alguna manera, que logró, sin embargo, la cantidad de votos suficientes como para tener 2 diputados, que dicho sea de paso es él y su hija, ¿no? Este, pero llega al Parlamento y no es bueno para ninguna democracia, tampoco es muy bueno para la democracia uruguaya. Y el sistema democrático parlamentario está tratando de no solo mostrar quién es, sino de ubicarlo en su lugar, porque programa no tiene, propuestas no tiene, solo alguien que considera que hubo un complot mundial. Imagínate quién hizo el complot mundial con el tema del COVID y de las vacunas, que en su página de Twitter lo primero que dice que es nefasto es el sionismo, obviamente, no, nadie, nadie entiende en esa página, pero hay 70.000 personas que lo votaron y tiene 2 diputados. Y eso es una señal muy grave, el gobierno así lo entiende, porque además, como han dicho, eso es odio por el odio mismo. Ahí no entramos a discusiones, es odio por el odio mismo. Es decir, odiar porque sos judío, porque tenés otro color de piel, etcétera. Es la típica extrema derecha. En Argentina hay un Biondini que quiere ser de vuelta también algo en alguna legislatura, o sea, pero hay que tener cuidado, porque no tuvo 3 votos. 2 diputados en una democracia de un país tan chico es muchísimo. Para que tengan idea, la Cámara de Diputados tiene 99 miembros, el Senado tiene 30. Bueno, 2 diputados en una Cámara donde nadie tiene mayoría pueden definir votaciones. Eh, Creo que al final no las van a definir, incluso en temas elementales, porque la idea es, no tengo idea de qué hago acá, solamente decir que es tomar el poder, etcétera, etcétera. Eso es lo que, eso es lo que hay ahí. Pero hay que decirlo, eso existe en el Uruguay. Entonces creo que para la tradición histórica del Uruguay, el antisemitismo como tal es una aberración, pero bueno, ya hubo crímenes, hay lo que hay después del 7 de octubre, que lo hemos explicado. Yo creo que es la obligación de los 3.300.000 uruguayos, según el censo, pero de todos los que están en el exterior, luchar por defender la democracia. Ese es no solo optimismo, sino el ansia y el sueño que uno tiene, y que los extremistas de ambos extremos que hemos hoy detallado y que hemos explicado no se salgan con la suya. Por el momento hay que enfrentarlos, los vamos a enfrentar. Y ojalá que pronto no tengamos que enfrentarnos de la manera que lo estamos enfrentando ahora, sino con mayor posibilidades de un diálogo mucho más civilizado. Pero esta es la realidad de hoy y, como dije, las cosas como son, hay que decirlas y no agregarle muchos adjetivos. Gracias, Eduardo, por tanta información. Uno tiende a pensar que el antisemitismo está mayormente hoy en la extrema izquierda, pero como dices, también hay elementos muy fuertes de antisemitismo en la izquierda, en la extrema derecha, ¿no? Lo último que dijiste sobre la democracia me parece muy importante porque no se trata solo de luchar contra el antisemitismo, es decir, el antisemitismo siempre es un síntoma de que hay algo más, algo malo, una enfermedad en la sociedad, ¿no? Que termina afectando a toda la democracia, termina afectándonos a todos. Así que por eso es tan importante y yo quiero agradecerte por tu trabajo tan importante de tantos años luchando contra esto y defendiendo en general los derechos humanos y los valores de la democracia. Así que muchísimas gracias, Eduardo, No, por esta gracias a ti. entrevista y por tu trabajo. No, muchas gracias. Tu trabajo es excelente y lo sabemos. Eh, Quiero agregar algo que muy breve. Esta semana el expresidente Julio Sanguinetti invitó a todos los expresidentes vivos, o sea, invitó a Luis Alberto Lacalle Herrera, a José Mujica, a Luis Lacalle Pou, que salió por video porque estaba de viaje, y al actual presidente Yamandú Orsi, a reunirse juntos en la casa de su partido, del Partido Colorado, porque él fue el primer presidente después de la dictadura, para celebrar 40 años de democracia en Uruguay. Por supuesto, el lugar estaba abarrotado y alguno dijo, la imagen de ver a todos los presidentes juntos hablando del futuro y de lo que hay que y cómo hay que defender la democracia, que la perdimos en un momento y la recuperamos hace 40 años, es una imagen fuerte. Bueno,
Yo creo que sí, es una imagen fuerte, pero la más fuerte, con todo respeto, es la imagen de que el presidente, es otra señal, de que el presidente actual no solo estuvo, sino que fue bastante tajante también en sus ideas, como todos los demás presidentes, expresidentes, y creo que eso habla de que en Uruguay hay posibilidades de pelear duro por mantener la democracia y de que hay posibilidades de pelear contra los que no quieren la democracia. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Un abrazo grande y nos vemos seguramente muy pronto. Gracias, Eduardo. Muy, muy, muy importante esa imagen que yo digo que solo en Uruguay puede pasar de todos los presidentes juntos. A mí también me parece muy positiva y que da una señal de optimismo realista para el futuro. También quiero agradecer a todos por seguirnos y bueno, esperamos vernos en el próximo episodio de Con el Lente en Latinoamérica. Hasta entonces.